Buenas noches, hoy vamos a hablar con respecto a la arteria maxilar o maxilar interna, su participación en las fosas cigomáticas y pterigoideas y sus divisiones y sus porciones dentro de la cara, de las estructuras internas de la cara. Antes de ello, este video es motivado por... No van a oír que lo digan, no. Muy bien. Ahora, recordemos que la arteria carótida externa, ¿no? La arteria carótida externa tiene dos terminaciones, ¿ya? La terminación que va para la zona temporal, la temporal superficial, y tiene la otra terminación que es la arteria maxilar o maxilar interna, ¿ya? Recordemos que esta terminación más que todo está por el borde posterior de la mandíbula y inferior a la articulación temporomandibular es donde ingresa, ¿no? Es donde ingresa por el anillo retrocondilio, ¿ya? Por el anillo retrocondilio del hueso mandibular es por donde ingresa, ¿ya? La arteria maxilar, ¿no? O arteria maxilar interna, ¿ya? Ahora, esta arteria maxilar o maxilar interna va a tener un recorrido, por superior al músculo pterigoideo lateral, ¿ya? Superior al músculo pterigoideo lateral, estando dentro de la fosa cigomática, ¿ya? Dentro de la fosa cigomática e ingresando a la fosa pterigopalatina, ¿no? Donde tiene una terminación final, que es la arteria esfenopalatina. Entonces, la arteria maxilar interna ingresa por el anillo retrocondilio, ¿ya? Pasa superior al músculo pterigoideo lateral, ingresa a la fosa pterigopalatina y da su rama terminal, arteria esfenopalatina, ¿ya? Entonces, en ese recorrido de la maxilar a la arteria esfenopalatina, que es su rama terminal, ¿ya? Va a emitir, ¿no? Va a emitir ramas accesorias que van a poder permitir irrigar todo el contenido de la cara interna. Y para ello vamos a tener tres porciones, ¿ya? La arteria maxilar interna va a estar dividida en tres porciones, ¿ya? Una primera porción y una segunda porción que van a estar en la fosa cigomática, ¿ya? La primera y la segunda porción va a estar en la fosa cigomática, pero la tercera porción ya va a estar dentro de la fosa pterigopalatina, ¿ya? Ahora, vamos a hablar con respecto a su primera porción. La primera porción obviamente nace una vez ingresado por el anillo retrocondilio y hasta el borde inferior del músculo pterigoideo lateral. Entonces, desde el borde inferior del pterigoideo lateral hasta cuando ingresa por el anillo retrocondilio es la primera porción. Y en esa primera porción va a dar 5 ramas, ¿ya? 5 ramas importantes. Primero, una rama que se va a dirigir hacia el conducto auditivo interno y se va a llamar arteria auricular profunda, ¿ya? Esta arteria auricular profunda, ¿qué va a irrigar? Va a irrigar parte de la articulación temporomandibular, ¿no? Y parte externa de la membrana timpánica. Recuerden esto, parte externa de la membrana timpánica. ¿Por qué? Porque la arteria maxilar interna también va a emitir una rama, la arteria timpánica anterior, ¿ya? Que va a pasar superior al conducto auditivo externo. Esta arteria timpánica anterior va a inervar la cara interna de la membrana timpánica. Entonces recordemos que la cara externa de la membrana timpánica lo va a inervar la arteria auricular profunda, pero la cara interna de la membrana timpánica lo va a inervar la arteria timpánica anterior, ¿ya? Entonces esas dos ramas comenzando. Después va a emitir dos ramas importantes que van a ir superior y van a ser profundos para poder ingresar a sus agujeros correspondientes, ¿no? El primero y la más importante, se considera que es la rama más importante de la primera porción, va a ser la arteria meningia media, ¿no? ¿Ya? Esta arteria meningia media que va a ingresar por el agujero redondo menor, ¿no? Y va a inervar al periósteo del cráneo, ¿no? Y su médula ósea roja del periósteo del cráneo, los huesos planos, ¿no? Va a inervar a los ganglios del quinto par craneal y del séptimo par craneal, que sería pues el geniculado, ¿no? Y va a inervar al músculo tensor del tímpano, ¿ya? Entonces, esta se considera que la arteria meningia media es una de las ramas más importantes de la primera porción de la arteria maxilar o maxilar interna. Pero también va a emitir
una arteria que sería la arteria meningia accesoria, ¿no? Que va a ingresar, ¿no? Junto por el agujero oval, ¿cierto? ¿Ya? Por el agujero oval junto con el quinto 2. Esta arteria meningia accesoria, ¿ya? Va a poder inervar al hueso esfenoides, ¿no? Y al nervio mandibular, ¿ya? Al hueso esfenoides y al nervio mandibular y al ganglio óptico, ¿ya? El ganglio óptico, que es el ganglio sensorial, ¿ya? Del quinto 2, recuerda, ¿no? El ganglio óptico, el ganglio sensorial del quinto 2, ¿ya? Esa sería la arteria accesoria, la arteria meningia accesoria. Y por último, va a dar una rama que va a dirigirse, va a ingresar, ¿no? Por el agujero mentoniano. Y por último, va a dar una rama que va a ingresar internamente dentro del hueso, ¿ya? Por el agujero mandibular, ¿no? Va a entrar y va a empezar a dar ramas y a regar todas las alvéolos dentarios y los dientes de la zona inferior, ¿no? Sería la arteria alveolar inferior. Ahora, esta arteria alveolar inferior va a terminar saliendo por el agujero mentoniano, ¿ya? Y termina como arteria mentoniana, ¿ya? Y dentro de su recorrido, y antes de ingresar, antes de salir dando la arteria mentoniana, va a dar una rama para el músculo miloioideo, ¿ya? Recordemos eso. Entonces, importante, 5 ramas, primera porción, ¿no? La arteria auricular profunda, la arteria timpánica anterior, la arteria meningia media, la arteria meningia accesoria y la arteria, ¿no? Alveolar inferior, ¿ya? Arteria alveolar inferior. Muy bien. Que va a terminar en una arteria mentoniana. Muy bien. Eso con respecto a la primera porción. La segunda porción, ya que seguimos en la fosa cigomática, ¿ya? También va a dar 5 ramas. Ahora, esta segunda porción se considera la porción muscular. ¿Por qué? Porque va a dar ramos para los músculos, va a irrigar a los músculos, ¿no? De la cara interna. Como por ejemplo, un ramo, ¿ya? Ramo para los músculos pterigoideos, ¿ya? Ramos para los músculos pterigoideos, tanto lateral y medial. Ramo para el músculo maceterino, ¿no? El músculo macetero, ¿ya? Que sería la arteria maceterina. Pero también va a permitir una irrigación de la articulación temporomandibular. Ramos, ¿ya? Para el músculo temporal, pero un ramo anterior temporal profundo y un ramo medio temporal profundo. ¿Por qué? Recordemos que el músculo temporal tiene fibras anteriores, fibras medias y fibras posteriores, ¿no? Que van a permitir obviamente los movimientos de la mandíbula de cierre y de retropulsión, ¿ya? Ahora, las fibras anteriores va a estar irrigado por la arteria temporal profunda anterior, que nace del tronco directo de la segunda porción. Las fibras mediales van a estar irrigados también por la arteria temporal profunda medial, que también nace directo de la segunda porción de la arteria maxilar. Pero ojo, las fibras posteriores del músculo temporal va a estar irrigado por la arteria temporal profunda posterior, pero es una rama directa ¿de quién? De una rama terminal de la temporal superficial, ¿ya? Entonces, de la rama terminal de la arteria temporal superficial, ¿no? Va a dar una rama también para las fibras posteriores del temporal, recuerden eso, ¿ya? Y por último, su última rama va a ser, ¿no? La arteria bucal, que va a ir al músculo bucinador y parte de la mucosa bucal, ¿ya? Eso sería con respecto a las arterias de la segunda porción, ¿no? Que van directamente a los músculos, porque por eso se le dice que es una porción, la porción muscular. Va a los pterigoideos con la arteria pterigoidea, va al macetero con la arteria maceterina, va al temporal a las fibras anterior y medio, ¿no? Con sus ramas profundos, temporales, anteriores y medios, ¿no? Va al bucinador a través de la arteria bucal, ¿ya? Y recordemos, solo para agregar, que las fibras posteriores del temporal son de una rama de la arteria temporal superficial. Bien, ahora vamos a hablar de la tercera porción de la arteria maxilar, ¿ya? Y obviamente como termina en la rama terminal, que sería la esfenopalatina, ¿ya? Y obviamente recordemos que esta tercera porción va a estar en la fosa pterigopalatina, ¿ya? Ahora, esta tercera porción también va a dar 5 ramas, ¿ya? También va a dar 5 ramas. Y va a tener una rama terminal, que es la rama esfenopalatina, ¿ya?
Ahora, vamos a comenzar primero con la primera rama, ¿ya? Hay ramas posteriores, 3 ramas posteriores y 2 ramas anteriores. Vamos con las ramas anteriores, que sería la alveolar superior posterior, ¿ya? Alveolar superior posterior es una rama directa de la tercera porción de la arteria maxilar. ¿Por qué? Porque recordemos que la alveolar superior medio y la alveolar superior anterior son ramas que nacen de la arteria infraorbitaria, no nacen directamente de la arteria maxilar o maxilar interna, ¿ya? Entonces, ojo ahí, la alveolar superior posterior es la única que nace directa de la arteria maxilar, porque las otras dos, la media y la anterior, nacen, ¿no?, de la infraorbitaria, ¿ya? Entonces, estas 3 arterias alveolares, tanto anterior, media y posterior, van a poder, se anastomosan y van a poder irrigar toda la cavidad de los alveolares de los dientes, ¿ya? Entonces, estas 3 arterias, la anterior, la media y la posterior, se van a anastomosar y van a irrigar a los alveolos. Pero ojo, vamos a especificar que la alveolar superior posterior va a irrigar a los premolares y molares, y tanto la anterior y la media van a irrigar a los caninos incisivos. Entonces, si nos preguntan quién irriga a los caninos incisivos, si no vemos a la anterior y no vemos a la media, entonces va a ser la arteria infraorbitaria, porque de ahí nacen las arterias que van a irrigar a esta sección de los dientes, ¿no? Pero si por ahí nos dicen los premolares y molares, entonces tenemos a la alveolar superior posterior, y si no lo hay, sería directamente de la arteria maxilar interna, ¿no? Ahora, la otra arteria anterior sería la arteria infraorbitaria, ¿ya? Esta arteria infraorbitaria, una vez que ha dado sus ramas alveolar superior anterior y alveolar superior medio, ¿no?, va a llegar y va a salir por el agujero infraorbitario. ¿Para qué? Para inervar a los 4 músculos rectos del ojo, ¿ya? El recto lateral, el recto medial, el recto inferior y el recto superior. Y a un músculo oblicuo, que sería al músculo oblicuo inferior. Y a la glándula lagrimal, ¿ya? Ahora vamos con las ramas posteriores, ¿ya? Las ramas posteriores va a ser la palatina descendente, va a ser la arteria faríngea y va a ser, ¿ya?, la arteria para el conducto pterigopalatino o vidiano, ¿ya? Pterigopalatino o vidiano. Ahora, la palatina descendente, la arteria palatina descendente, se va a dividir en 2, ¿no? Va a dividirse en 2. La palatina mayor y la palatina menor, ¿no? La palatina mayor y la palatina menor. Entonces sabemos que la palatina mayor va a irrigar todo lo que es el paladar duro, y la palatina menor va a irrigar todo lo que es el paladar blando, ¿ya? Ahora, la arteria faríngea, ¿no?, rama faríngea, ¿ya?, va a llegar a la cavidad nasal para poder inervar la mucosa de la raíz de la nariz y la mucosa de la nasofaringe. Mucosa, ¿ya? Mucosa. Pero también va a dar una ramita para lo que es la tuba timpánica o conducto de esteno, ¿ya? Ahora, la arteria del conducto pterigopalatino vidiano, que va a salir por el agujero vidiano, que está formado por las 2 raíces de la apófisis pterigoides, ¿no?, del esfenoides, ¿ya? Recordemos eso. ¿Va a inervar a quién? A la cavidad timpánica. Ojo, cavidad timpánica, porque recuerden que hay una cavidad epitimpánica. Recuerda, epitimpánica, ¿ya? Entonces, no, a la epitimpánica no, sino a la cavidad timpánica, ¿ya? Y también va a inervar, va a irrigar a la tuba auditiva o conducto de esteno, ¿ya? Y entonces, por último, recordemos que la arteria maxilar interna o maxilar va a terminar en su ramo terminal esfenopalatina. Va a ingresar por el agujero esfenopalatino, ¿ya? Ingresa por el agujero esfenopalatino para irrigar las paredes, ¿no?, de la cavidad nasal, del seno frontal, del seno moldal, del seno maxilar, ¿no? Va a empezar a irrigar y se va a empezar a anastomosar, ¿no?, con arterias nasales y etcétera, etcétera, ¿no? Va a haber ahí una anastomosis dentro de la cavidad nasal, ¿ya? Entonces, eso sería todo con respecto a lo que es arteria maxilar. Espero que les haya gustado. Gracias.